Bueno, nuestro tema de física fundamental para este sábado 20 se refiere a magnitudes o cantidades escalares y vectoriales. Aquí hay un significado bien importante que vamos a ir mencionando. Esperemos que nos dé tiempo completar la solución de los ejercicios también. Muy bien, existen cantidades escalares y las cantidades escalares pues son magnitudes físicas que pueden describirse solo por un número y una unidad de medida. O sea que solo importan las magnitudes. Como tal es el caso de hablar, por ejemplo, de un volumen de 50 metros cúbicos, un área de 15 metros cúbicos o una rapidez, o sea, una velocidad de 15 millas por hora o un tiempo de 14 horas. Es decir, que aquí solo nos interesa la magnitud, no nos interesa qué signo tiene. No estoy diciendo un volumen de menos 50 metros cúbicos, no. Tampoco estoy diciendo un área de menos 15, porque técnicamente tampoco es válido. Es decir, que en las magnitudes escalares solo nos interesa el número y la unidad de medida, únicamente. Una unidad de tiempo, una unidad de longitud, no importa lo que estamos analizando, que básicamente constituye solo una medición. Ese es un número escalar. Ahora bien, lo contrario, estaríamos hablando de una magnitud vectorial. Aquí sí hay diferencia. Las cantidades vectoriales son cantidades que necesitan, ojo, magnitud, dirección y sentido. Básicamente se constituyen con diferencia al caso anterior entre los escalares y los vectoriales. Existe mucha diferencia, ya que aquí sí yo necesito complementar básicamente una expresión de esa manera. Supóngase que, ejemplo, cuando usted da una dirección, ejemplo, una dirección. Supóngase que usted va a la ciudad capital, ¿sí? Y necesita llegar a alguna zona en específico, ¿sí? ¿Será que le ayudará en algo la información si le dice, bueno, usted desconoce el trabajo hasta o desconoce cómo llegar hasta la ciudad capital? Entonces, no le serviría de mucho también que le dijeran, bueno, súbase a este bus y ese bus lo llevará a Chimaltenango y luego de Chimaltenango lo llevará a la capital y se baja usted de ahí, toma otro bus y llega a la dirección que necesite. No. Si usted se pudo dar cuenta ahí, básicamente lo que yo le dije, pues solo fueron magnitudes escalares. Es muy diferente cuando usted ya necesita algo más en específico. Le va a ayudar mucho que le digan, se encuentra en Chimaltenango, por ejemplo, toma uno de los buses extraurbanos para llegar a la ciudad capital, luego toma un bus, camina 3 cuadras hacia la izquierda, gira hacia la derecha, luego camina unas cuantas cuadras, luego se cruza una cuadra y en fin, yo ya estoy dando una magnitud más específica, o sea, ya estoy dando orientaciones de cómo usted puede llegar. No solamente estamos diciendo que se suba a un bus y llega, no. Ya estamos dando una dirección, ya estamos diciendo para dónde girar. Gira para la derecha, gira para la izquierda, sube 3 cuadras, camina una cuadra y en fin, yo ya estoy complementando esa información. A eso se refiere con una cantidad vectorial. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? Ahora, para dar el significado más preciso de las magnitudes vectoriales, vamos a hablar de su magnitud. La magnitud de un vector lo forma un número, ¿sí? Y una unidad de medida. La dirección puede establecerse haciendo referencia a las direcciones convencionales, norte, sur, este, oeste, o por medio de ángulos. Y el sentido lo determina la cabeza de una flecha. Muy bien, es decir, que la representación gráfica de un vector es básicamente mediante la designación de una flecha. Esto me lleva entonces a la representación de un vector, ¿sí? La representación de un vector se hace mediante una flecha, ¿sí? Es mediante una flecha. Y la flecha va a tener magnitud, dirección y sentido. Entonces, yo tengo el punto horizontal, tengo un punto de referencia. Básicamente yo voy a colocar una flecha
de donde tiene su origen precisamente en uno de los extremos de esa línea. Miren, yo estoy colocando en uno de sus extremos, en este caso en el extremo izquierdo, estoy colocando el inicio de esta flecha que se prolonga a una dirección. Y básicamente un vector tiene dirección, magnitud y sentido. La magnitud viene siendo la longitud de la flecha, ¿sí? La magnitud. Entonces voy a escribir acá la magnitud. La magnitud es entonces cuánto mide en realidad la flecha, ¿sí? Me interesaría esta distancia que hay aquí, miren. ¿Cuánto en realidad mide la flecha? Si mide centímetros, si mide 1 metro, 2 metros, si mide 1 kilómetro, o sea que la magnitud está asociada a la longitud de la flecha. La dirección está asociado al ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Miren, ustedes se pueden dar cuenta, ahí yo tengo un grado de inclinación. Entonces, ese grado de inclinación está asociado a su dirección. Básicamente la voy a colocar precisamente aquí. Aquí, miren. Vamos a cambiarlo de acá y vamos a colocarlo acá. Eso se constituye entonces lo que es la dirección, es decir, qué tan inclinada está la flecha, ¿sí? Y también hay otro punto importante, lo que sería el punto de origen. El punto de origen básicamente es el cero, ¿sí? ¿Dónde nace el vector? En el origen. Y el sentido lo determina la cabeza de la flecha, ¿sí? Miren, el sentido aquí es que está girando en alguna dirección, ¿sí? Aparte del ángulo, pues yo necesito entonces un sentido. El sentido siempre lo dará la punta de la flecha. Ahora bien, en caso del sentido, ¿sí? Aquí dice que el sentido está determinado mediante la referencia que existe con las direcciones convencionales. Cuando hablamos de convenciones direccionales, estamos hablando de los famosos 4 puntos cardinales. Miren, voy a colocar aquí nuevamente ahora un sistema de coordenadas, ¿sí? Aquí está, miren, donde básicamente vamos a ubicar las direcciones que normalmente conocemos en nuestro sentido o en nuestra área geográfica, ¿sí? Muy bien, la primera dirección convencional, ya saben, primer punto de referencia estaría el norte. Segundo punto de referencia estaría el sur, ¿sí? El segundo punto de referencia sería el oeste, ¿sí? El tercer punto de referencia. Y la última sería básicamente el este. Ahí están las 4 direcciones convencionales. Muy bien, pero no todo es perfecto, ¿verdad? Si yo tengo un vector que se mueva vertical, ya sea que se mueva hacia el norte o hacia el sur. Si yo tengo un vector que se mueva horizontal, es decir, que se está moviendo hacia el este o al oeste, ¿sí? Pero no todo es perfecto. Es decir, que hay vectores que se mueven intermedio a 2 cuadrantes, ¿sí? Le voy a colocar un primer vector por acá, miren. Yo tengo un vector que se mueve precisamente entre las dos direcciones, entre el norte y el este. Puedo también tener un vector que se mueva precisamente del punto de origen, intermedio al norte y el oeste. Del mismo modo, tengo otro vector que se puede mover entre el sur y el este. Miren. Y por último, tengo otro vector que se puede mover entre el oeste y el sur. Si ustedes se pueden fijar, ahí básicamente yo tengo el movimiento de un vector precisamente entre 2 cuadrantes. Muy bien, entonces todo lo que se mueva entre el norte y el este se llama así, noreste. Así se le llama, ¿sí? Todo lo que se mueva entre el norte y el este se denomina entonces como noreste. Todo lo que se mueva entre el sur y el este se denomina entonces como sureste, ¿sí? Todo lo que se mueva entre el norte y el oeste, ¿sí? Miren acá, yo tengo aquí la posición en este cuadrante. Todo lo que se mueva entre el norte y el oeste se va a llamar como noroeste. Ahí está, noroeste o noroeste, ¿sí? Y lo que se mueva entre el sur y el oeste se va a denominar entonces como suroeste, ¿sí? Ahí están las 4 direcciones convencionales. Muy bien, así es como se determina, pero hay otra expresión matemática más importante, la que vamos a denominar como un rumbo, ¿sí? Un rumbo básicamente nos permite ubicar
vectores en el plano, ¿sí? Y básicamente un rumbo está asociada mediante la recta principal norte-sur, ¿sí? Recta principal norte-sur. Ojo, el rumbo es una dirección, ¿sí? Es una direccional que utiliza la relación principal que está entre el norte y el sur, ¿sí? Utiliza la relación norte-sur, es decir, que un rumbo no maneja mucho lo que es el oeste ni el este. Un rumbo lo que hace es precisamente manejar direcciones de norte y de sur. Es decir, que aquí la recta principal para un rumbo es el norte y el sur. ¿Sí? Bien, ¿de qué forma? Vamos entonces con unos ejemplos, ¿sí? Ejemplos, grafique o ubique los vectores. Les había comentado, ¿sí? Miren, con relación a lo anterior, que hay partículas que se mueven precisamente intermedio a cada dirección. Partículas que se mueven entre el norte y el este, denominada como noreste, partículas que se mueven entre el sur y el oeste, ¿sí? Llamada como suroeste, y en fin, así tengo las 4 representaciones en esta dirección del plano. Pero aquí en particular nos vamos a centrar más en utilizar los rumbos, que es la que utiliza la relación entre el norte y el sur. Quiere decir que estas direcciones básicamente se interpretan así. O sea que del norte yo estoy separado 45 grados con respecto al oeste. Y se lee así, ojo, estas direcciones se leen así. 45 grados norte, ¿sí? En busca del sur o respecto al oeste. Así es como se lee. Y precisamente voy a designar solamente la ubicación para esa primera situación. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos entonces a graficar. Voy a insertar precisamente un sistema de coordenadas por acá. Miren. Bueno, ubiquemos la primera entonces. Bueno, fíjense muy bien. La primera es norte 45 grados oeste. Es la primera de las magnitudes aquí vectoriales. Significa entonces que yo voy a ubicar precisamente esas dos direcciones convencionales. Significa entonces que voy a colocar el norte, que la tengo acá, y vamos a ubicar también lo que es el oeste. El oeste se encuentra precisamente al lado izquierdo de este plano, ¿sí? Del punto centro horizontalmente hacia la izquierda. Ese, miren, norte y el oeste. Bien, ¿qué me quiere decir entonces esto? Que del norte hay 45 grados separados con respecto a la vertical en busca del oeste. Significa entonces que de forma aproximada, porque solo voy a aproximar, voy a traer un vector, o sea, una flecha precisamente, que esté separado 45 grados con respecto a el norte. Miren, significa entonces que aquí tengo la ubicación de ese vector. Miren, del norte yo estoy separado precisamente 45 grados respecto a esa posición. Aquí tengo entonces los 45 grados. Miren, ahí está. Y ahí he ubicado entonces precisamente el primer vector, ¿sí? O el primer rumbo. Norte, 45 grados, oeste. Significa 45 grados separados del norte en busca del oeste, ¿sí? Nada del otro mundo, esto es algo sencillo. Ubiquemos la siguiente, ¿sí? Vamos a ver los ejemplos necesarios, por lo menos 3 por cuestiones del tiempo, ¿sí? Muy bien, vamos a ubicar nuestro segundo vector. Ahora, vean que aquí es sur, 67 grados oeste. Significa entonces que voy a manejar la dirección convencional del sur. Bien, se me borró acá. Ahí está, muy bien. Significa entonces, como les comentaba, que vamos a utilizar la dirección convencional del sur. ¿Dónde se ubica el sur? Aquí está, sur. En dirección al oeste, siempre el sentido hacia el lado izquierdo entonces. Voy a traer entonces un vector que se mueva entre el sur y el oeste, o sea que el vector está en esa posición. Y significa entonces una dirección aproximada, significa que ese vector está inclinado 67 grados con respecto a el sur, ¿sí? O sea que del sur yo tengo una inclinación precisamente de 67 grados. Ahí está, ¿ven?
Y básicamente ese es el significado del manejo de un rumbo, ¿sí? Sur, 67 grados oeste. Significa que del sur, o sea, de la vertical, yo estoy inclinado 67 grados con respecto al oeste. Ahí están los 67 grados. Solamente es una aproximación. Grafiquemos ahora nuestra tercera situación. Norte, 34 grados este. Significa entonces que voy a venir, coloco siempre un sistema de coordenadas para ubicarme precisamente en el plano. Y ahora veamos en particular este ejemplo que tengo por acá. Perdón, se me movió. Vamos a... Aquí está. Muy bien, perdón, ahí se me movió un momento el trabajo. Muy bien, ubiquemos precisamente las direcciones. Voy a colocar el norte, precisamente que tengo en posición vertical, ahí tengo el norte, y vamos a ubicar el este. Ahora me dirijo del punto de origen horizontalmente a la derecha. Ahí está. Ahí está el norte y el este, ¿sí? Ahora entonces voy a traer un vector que precisamente actúa en el primer cuadrante, ¿sí? Significa entonces que el punto de inicio para este vector es el origen, ¿sí? Y quiere decir que ahora estoy separado 34 grados, pero del norte. Miren, vean la dirección de la flecha que estoy colocando. No estoy haciendo no estoy diciendo que de este hay 34 grados separados. No, estoy diciendo que del norte estoy corriéndome 34 grados en busca del este. Por eso lo estoy girando hacia la derecha, en busca del este. Ahí está, miren, 34 grados. Entonces ahí es donde tengo precisamente esa situación. Significa entonces que del norte yo estoy separado 34 grados con respecto al este. Y ahí se ubicaría precisamente este primer vector. Para ya complementar entonces la parte importante que estamos utilizando, pues vamos a dar aquí algunos ejemplos, ¿sí? Entonces me dicen acá ejemplos, vamos a graficar estos vectores precisamente en un plano, ¿sí? Ejemplos, entonces dice desplazamiento 20 newtons, ¿sí? Vamos a dibujar los siguientes vectores. Tracemos entonces un vector que tiene precisamente esa designación, un desplazamiento de 20 newtons, de 20 metros al norte, perdón. Sí, todavía no estamos manejando fuerzas, eso viene más adelante. Muy bien, aquí me están pidiendo que yo grafique estos dos vectores. El primer vector sería básicamente lo siguiente. Tengo una magnitud de 20 metros con dirección al norte. Sí, ahí está, 20 metros con dirección al norte. ¿Sí? Y también voy a tener otro vector que tenga esta magnitud, 40 millas por hora, 30 grados norte del este, ¿sí? Aquí está. Cuando ya es momento de hablar de vectores, un vector dijimos que está compuesto por una magnitud y una direccional, una unidad de medida. Como tal es el caso de las que observamos acá, 20 metros con dirección al norte o también puede aparecer así, 40 millas por hora, 30 grados norte del este, ¿sí? Que viene siendo lo mismo precisamente a lo anterior. Mencionándoles entonces acá las 40 millas por hora, que lo puedo escribir así, con dirección a 30 grados separados del norte, del este, o sea que lo puedo escribir así, norte 30 grados este. Ahí lo tenemos. Muy bien. Aquí significa que usted tiene que dar una escala, ¿sí? Tiene que especificar precisamente una escala. Primero solamente veamos la representación con ellos. Después vamos a necesitar usar instrumentos de medida precisamente para trabajar con ese tipo de situación. Muy bien, la primera entonces significa que tengo un vector en posición vertical que se dirige hacia el norte. Si se dirige hacia el norte, significa entonces que va verticalmente hacia arriba. Solamente voy a hacer una representación directa. Todavía no estoy utilizando instrumento alguno. ¿Sí? Significa entonces que usted trae una flecha, posición vertical, miren, precisamente vertical. Si se dirige hacia el norte, quiere decir que tiene perfectamente 90 grados. Aunque no se lo digan, ¿sí? Usted sabe que de cero verticalmente tiene 90 grados. Quiere decir que en realidad la dirección de este vector es 90 grados, ¿sí? Que es una posición vertical. Y ahí, aquí usted tendría
la magnitud del vector que es 20 metros. Miren, solo hace una aproximación. 20 metros. Ahora bien, ¿cómo se escribe un vector en el plano? ¿Sí? Los vectores se van a escribir utilizando una letra mayúscula y colocándoles una flecha posicionado encima de él. Entonces aquí yo puedo nombrar este vector como el vector C, por ejemplo, y le coloco esa marcación. Miren. Vector C, la escribo de esta manera. El vector C, coloco la línea, coloco una letra mayúscula y posicionado por encima de él, yo voy a colocar una flecha y así voy a hacer énfasis en que es un vector. Quiere decir que la representación gráfica de este vector es esto. Miren, tengo un vector en posición vertical, la longitud de esa flecha va a tener una magnitud de 20 metros en dirección vertical. ¿Sí? Por eso es que el vector tiene esa posición. Ahora bien, aquí es donde tenemos que tener especial cuidado para el caso del segundo vector, ¿sí? Aquí me piden 40 millas por hora, 30 grados norte del este, ¿sí? Norte del este. También se puede especificar de esa manera. Para esto entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a traer un sistema de coordenadas acá. Ubiquemos la designación principal que estamos utilizando, que es norte. Aquí está, miren. Norte y este. Significa entonces que hay 30 grados separados del norte en busca del este. Voy a traer entonces esa línea, ¿sí? Voy a traer esa flecha, precisamente separados 30 grados del norte. Aquí está, miren. Y entonces voy a decir que la magnitud de ese vector es precisamente 40 millas por hora. Ahí está, miren. 40 millas sobre horas. Aquí está. Dividido entonces, o sí, millas divididas entre horas, y la dirección entonces serían pues los 30 grados. Miren, aquí está, los 30 grados separados del norte en busca de la dirección del este. Ahí están los 30 grados. Y este vector yo la puedo nombrar con alguna letra en particular, eso se trabaja indistintamente, es decir, que no existe un orden preciso para que usted lo trabaje y significa que puede decir que este es el vector A. El vector A tiene una magnitud, ¿sí? De 40 millas por hora a una dirección de 30 grados norte con respecto al este. Bueno, lo anterior me lleva a un proceso importantísimo, porque ya teniendo en cuenta la ubicación de vectores en el plano, ahora vamos a hablar de operaciones con vectores. Lo anterior entonces precisamente me lleva a esto, suma de vectores por métodos gráficos. Mucho ojo aquí. Con los números enteros yo puedo tener prácticamente el desarrollo de suma, resta, multiplicación y división. Cuando yo estoy trabajando con vectores también resulta que hay una operación fundamental porque vamos a tener una suma de vectores. La suma de dos o más vectores recibe el nombre de resultante. Entonces, cuando yo estoy sumando dos o más vectores, el nombre preciso de ese vector es otro nuevo vector. Si yo estoy sumando o restando números reales, voy a tener otro número real. Si yo estoy sumando dos o más vectores, también voy a tener otro vector. ¿Sí? El método del polígono es el más útil. Aquí vamos a utilizar precisamente ese contenido, ya que puede aplicarse fácilmente a más de dos vectores, ¿sí? El método del paralelogramo es conveniente para la suma de dos vectores al mismo tiempo. Esta no la vamos a utilizar por el momento, entonces está por demás que yo la tenga ahí. Muy bien, aquí ustedes necesitan prácticamente el siguiente material. Necesitan un transportador y necesitan una regla. En particular, yo lo tengo por acá. Miren, yo voy a utilizar una escala, ¿qué? Una escala así muy ajustada. Miren, aquí tengo mi transportador y tengo mi reglita. Miren, lo voy a tratar de hacer así utilizando esta pantalla, ya que, bueno, está muy complicado hacerlo de forma virtual, ¿verdad? Nunca es igual, pues, tenerlo precisamente sobre papel y lápiz, que es precisamente lo que ustedes van a manejar. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo, ¿sí? Que dice de la siguiente manera, un barco recorre 100 kilómetros hacia el norte durante el primer día de viaje.
60 kilómetros al noreste el segundo día y 120 kilómetros hacia el este el tercer día. Lo que me están pidiendo aquí es que encuentre el desplazamiento resultante con el método del polígono. Muy bien. Lo primero que voy a hacer es establecer, pues, qué datos son los que conozco ahí precisamente de este problema. Para esto, entonces, vamos a ordenar, ¿sí? El vector número 1, o sea, el vector A, ¿sí? Que la voy a especificar precisamente con una flecha posicionada por encima de él. Ahí está, miren. Vamos a extender un poquito aquí el texto. Vamos a hacerlo grandecito. Vamos a trabajarlo hasta 18. Muy bien, ahí está. Tengo en primera instancia el vector A, ¿sí? El vector A tiene una magnitud de 100 kilómetros, ¿sí? 100 kilómetros en dirección norte. Ahí está la dirección, ¿sí? También voy a tener el vector número 2. El vector número 2 tendría una magnitud de 60 kilómetros. Entonces aquí están los 60 kilómetros. Miren, en dirección al noreste, ¿sí? Ojo, entonces aquí voy a decir noreste. Muy bien. Y el tercer vector, pues tiene una magnitud de 120 kilómetros al este. Entonces coloco la designación de el vector número 3. Aquí tengo el vector 2. Y ahora voy a colocar el vector número 3. Sería entonces una magnitud de 120 kilómetros, ahí está, 120 kilómetros en dirección al este, o sea, aquí, miren, este, ahí lo tengo. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es precisamente, vamos a necesitar aquí ahora una escala, porque ahora definitivamente usted pues no va a medir 20 o 100 kilómetros en su cuaderno, por supuesto que no, no se puede, ¿sí? Aquí voy a utilizar una escala adecuada. Tomen en cuenta que su regla, ¿sí? Una regla de 30 centímetros, precisamente solo maneja esa longitud, ¿verdad? O sea, 100 centímetros. Eh, pero si fuera un metro, por supuesto. Pero como nosotros vamos a utilizar este instrumento de la regla simple, entonces lo máximo que tendremos ahí como material van a ser precisamente 30 centímetros. Entonces busco una escala adecuada. Yo voy a decir que 1 centímetro de mi regla va a valer lo que es 20 kilómetros. Ahí está, miren. Esta es la escala que yo voy a utilizar para poder graficar estos vectores, que 1 centímetro equivale a 20 kilómetros. De manera entonces que la primera longitud del primer vector, yo puedo hacer una conversión de medida, ¿sí? Precisamente aquí es donde me sirve poder aplicar las conversiones de unidad. Entonces, los 100 kilómetros yo lo voy a multiplicar precisamente por esta equivalencia que yo voy a manejar. Ojo, esa equivalencia yo lo manejo a mi gusto, yo lo manejo de acuerdo al espacio que tengo, ¿sí? De acuerdo a lo anterior. ¿Se recuerdan cómo convertir una magnitud? Básicamente tendría que decir que 1 kilómetro, ¿sí? Si está en el numerador, entonces la escribo en el denominador. Entonces voy a decir que 1 kilómetro representa lo que es 20 o 1 centímetro de la regla, perdón, equivale a 20 metros, ¿sí? Entonces voy a decir que 1 centímetro equivale a lo que es 20 kilómetros, ¿sí? Esa es la escala que yo voy a utilizar. Entonces, para poder hacer la equivalencia, es decir, que yo estoy reduciendo el espacio porque no puedo graficar kilómetros en el cuaderno, por supuesto. O sea que estoy reduciendo el espacio, ¿sí? Significa entonces que voy a eliminar kilómetro con kilómetro y dividamos 20, 100 entre 20, perdón. Dividamos 100 entre 20 y eso me va a dar a lo que es 5 centímetros. Es decir, que los 100 kilómetros de este vector en mi cuaderno lo voy a representar mediante 5 centímetros. Ahora, para el caso de los 60 kilómetros, ¿sí? Dividamos los 60 entre 20, ¿sí? Entonces, los 60 kilómetros, ¿a cuánto representa? ¿Sí? Dividamos 100 entre 20. Dividamos 60, perdón, entre 20 y eso me va a dar 3 centímetros. Por cuestiones de tiempo, pues lo estoy trabajando de una vez de esa forma, porque caso contrario, pues no nos daría tiempo para terminar de resolverlo, ¿sí? Bueno, muy bien. Y por último, los 120 kilómetros que se dirigen hacia el este, ¿sí?
también la vamos a dividir porque estoy reduciendo el espacio. Es decir, que los 120 kilómetros también reduzcámosle de magnitud, ¿sí? Dividamos entonces 120 entre 20, que es precisamente la designación que voy a utilizar en mi cuaderno. Entonces, 120 dividido entre 20 le va a dar lo que es 6 centímetros. Y aquí están las direcciones que usted va a utilizar juntamente con las longitudes. Ya dibujar 5 centímetros, 6 y 3 centímetros en el cuaderno, eso ya está más sencillo, ¿sí? Bien, ahora lo que viene es precisamente dibujar cada vector en el plano, siguiendo medidas reales, ¿sí? Bueno, fíjense muy bien entonces lo que vamos a realizar por acá, ¿sí? Voy a traer este espacio, es la que vamos a utilizar, voy a colocar una línea horizontal, ¿sí? Y el primer vector, si ustedes se dan cuenta, dice que acá es 100 kilómetros, aquí está, 100 kilómetros en dirección al norte. Quiere decir que esos 100 kilómetros son verticales, de manera entonces que voy a venir, voy a trazar una línea vertical, aquí está, miren, que precisamente mida 5 centímetros. Ahí está, miren. Bien, muy bien. Entonces, para poder hacer eso, traigo mi regla. Aquí está. Precisamente mi material, 5 centímetros. Aquí está, miren. Desde luego que ustedes pues lo van a hacer con su lápiz y papel. Miren, yo acá pues directamente la estoy trabajando de esta forma para que, bueno, puedan ir visualizando que es válido poder hacerlo de esa forma también. Aquí está mi regla. Miren, ahí está. La ubico precisamente en el punto cero. Aquí está. Solo estoy haciendo una aproximación. Estoy haciendo un modelo precisamente de lo que usted va a hacer. Ahí está. Miren, si se puede dar cuenta sobre la horizontal, voy a medir lo que son 5 centímetros. Es decir, aquí tengo 1 centímetro, aquí tengo 2, aquí tengo 3, aquí tengo 4 y aquí tengo los 5. Quiere decir que ese vector solamente llega hasta ahí. Ahí está, miren. Entonces, lo que voy a hacer es reducirlo. Muy bien, ahí tengo el primer vector. Miren, precisamente ahí yo tengo 5 centímetros aproximados. Entonces, usted lo va a hacer con su lápiz y papel. Ahora bien, donde termina el primer vector, usted va a colocar el segundo vector. Pero el segundo vector ya es con una dirección. Miren, dice noreste, quiere decir que se está moviendo entre el norte y el este. No me indican cuántos grados, pero cuando ustedes encuentren solamente la palabra noreste, significa que del norte se están corriendo 45 grados en busca del este, ¿sí? En realidad, ¿sí? Del norte separado 45 grados con respecto al este. Significa entonces que aquí donde terminó el primer vector, voy a venir y voy a trazar precisamente el segundo vector. Perdón, se me perdió aquí la gráfica, perdón. Aquí está, ¿sí? Aquí está lo que estamos desarrollando. Aquí está, bien, perdón, pero ahí se me movió el espacio de trabajo. Muy bien, vamos a venir, voy a traer un sistema de coordenadas porque ya voy a utilizar un grado, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Ahí también vamos a correrlo. Estas que sean líneas guías, por supuesto, y vamos a trazar las líneas guías con color verde. Ahí está, miren. Las líneas guías para mí son de color verde. Si ustedes se pueden dar cuenta, donde terminó el primer vector, o sea, en la punta del primer vector, yo voy a medir precisamente 45 grados. Ahora van a utilizar su transportador. Yo tengo aquí el transportador, miren, ¿sí? Aquí está. Un transportador, les recomiendo que compren un su transportador, solo le vale alrededor de un quetzal, ¿sí? Para poder usted graficar. Miren, ahí está. Aquí está por demás también ir dando cómo es que se utiliza precisamente ese material. Muy bien, significa que donde terminó el primer vector yo voy a ubicar 45 grados de inclinación, ¿sí? Y vamos a trazar el vector con color azul. Bien, aquí está 0, 10, 20, 30, 45. Quiere decir que aquí está la inclinación del segundo vector, ¿sí? Ahora bien, yo solo voy a trazar una línea recta pero aproximada, ¿sí? Ahora, la magnitud del tercer vector, si ustedes recordarán, son 3 centímetros. Quiere decir que voy a inclinarme precisamente lo que son
alrededor de 3 centímetros, aproximadamente aquí. Es una aproximación. Entonces aquí voy a medir. Ojo, ya con mi regla yo tengo que ver que esa recta precisamente mida 3 centímetros. Y quiere decir que me está quedando la gráfica de esa manera. Ver. Y ya, en último caso, ¿sí? Lo que voy a trazar es 120 kilómetros, donde terminó el segundo vector. Y los 120 kilómetros es igual a 6 centímetros. Quiere decir que ahora, donde terminó el segundo vector, yo voy a trazar una línea horizontal. Aquí miren, donde terminó el segundo vector. Voy a trazar una línea horizontal, pero esa línea horizontal solo me debe medir 6 centímetros. Ahí está mi vector siguiente. Esta la voy a correr precisamente a la punta de donde terminó el primer o el segundo vector. Miren, aquí. Vamos a correrlo acá. Ahí está. Esa es horizontal precisamente. Con esto voy a terminar. Ahí está. Ahora voy a traer mi regla y la voy a medir precisamente para 6 centímetros. Miren. Perdón, aquí está. Vamos a traer mi regla. Aquí está, miren. Y esa solo debe medir 6 centímetros. Ahí está, miren. Ahí tengo el punto cero, ¿sí? Y midamos entonces los 6. Aquí está, miren. Cabal donde comienza la magnitud del segundo vector. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que ese vector termina precisamente hasta aquí. Bien, y básicamente así sería la gráfica de la suma de vectores. Ahí está, miren. Bueno, ahí nos falta una parte. Bueno, aquí nos hace falta todavía otra parte, ya es lo último. Ya solo es medir cuánto vale del punto de origen a donde terminó el vector. Pero eso lo vamos a seguir trazando la próxima semana. Entonces, nuestra clase llega hasta ahí.